Espero que muy bien. Seguramente viendo o escuchando el partido Perú-Uruguay. Lamentablemente creo que vamos perdiendo, si no me equivoco. A ver, por favor, me van informando. Me parece que lamentablemente vamos perdiendo 2-0, ¿sí? Bueno, son cosas del fútbol. Espero que podamos remontar o si no quedará como experiencia para los próximos encuentros que tengamos. Mientras tanto, nosotros, estimados colegas, continuamos con nuestras sesiones de casuística en el área de comunicación. Muy bien, espero tener un buen retorno. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Muy bien. A ver. Muy buenas noches, maestra Edith. Gracias por su saludo. Muy bien, gracias, gracias, maestra Edith. Entonces, vamos a empezar, estimados colegas, vamos a empezar retomando la ficha del día de ayer, no, del día martes, perdón. Una ficha realmente muy interesante porque nos permitió revisar muchos puntos en cuanto a comprensión lectora y nos quedó corta la hora para poder revisar las demás preguntas. Entonces vamos a retomar la ficha 28, ¿sí? Vamos a culminarla y luego empezamos con la ficha 29 que ya ustedes deben tenerla seguramente en sus archivos. Muy bien, entonces, estimados colegas, empezamos con eh, nuestro texto La Soledad. Muy bien. Debido a que quería convertirse en el mejor, un orador se encerró en su casa y a solas, durante muchos años, practicó el arte de la oratoria. Pulía cada frase, cada inflexión de la voz, cada silencio. Ensayaba ademanes, gestos, pasos. Era capaz de repetir una y mil veces un vocablo hasta que el sonido alcanzase la perfección. Entretanto, se negó a recibir visitas en su casa, a conversar con las personas. Temía que los demás le corrompiesen el estilo, le contagiasen sus trivialidades locutivas, sus torpezas de dicción. En su opinión, esas rústicas modulaciones con que habla el pueblo contaminarían su técnica. Cuando finalmente decidió que no le quedaba nada por aprender, salió de su casa. Se encaminó al ágora y en presencia de la multitud pronunció su primer discurso. Nadie entendió una palabra. ¿Qué idioma es ese?, preguntaban los curiosos. Algunos se rieron, otros le lanzaron insultos. La mayoría se fue a presenciar las exhibiciones de los cómicos. Muy bien, adaptado de The Navy, Falsificaciones, 1966. Muy estimados colegas, entonces empezamos la noche, retomamos con nuestra ficha número 28, estimados colegas, la ficha del día martes, y retomamos con comprensión lectora. Pregunta número 11. Para contribuir a la comprensión del relato, el docente plantea diversas preguntas a los estudiantes. Una de las preguntas se centra en que obtengan información explícita. Muy bien, estimados colegas, empezamos la noche entonces con los niveles de lectura. Vamos a ver cómo nos va. Esperemos que mucho mejor que el día martes. Alternativa A, B o C. ¿Mm? Pregunta número 11. Estamos en el nivel literal.
Muy bien, ya tenemos algunas respuestas. Muy bien, tenemos aquí nuestros colegas que nos manifiestan que la respuesta es la A. Muy bien. Muy bien, tenemos ya a nuestros maestros que se encuentran respondiendo. Por ahí he visto que también tenemos la B como respuesta. Excelente. Hemos comentado en varias ocasiones, estimados colegas, que es importantísimo que ante estas preguntas que se propongan sobre los niveles de lectura, es necesario poder responderlas para que de esa manera ustedes puedan corroborar, ¿no? Que la alternativa que están eligiendo es la adecuada. Entonces yo los invito, estimados colegas, a que ustedes puedan responder la A y respondan la B. Y esas mismas respuestas ubíquenlas en el texto, ¿sí? Vamos, estimados colegas, vamos a darnos ese ejercicio, ese mismo ejercicio que yo debo realizar también en el examen. Muy bien, vamos a darnos unos segundos más. ¿Cuál será la respuesta de la A? ¿Cuál será la respuesta de la B? ¿Y en qué parte del texto lo puedo encontrar? ¿Mm? Muy bien, y pueden escribir en el chat también, estimados maestros. Ujú, muy bien. Ah, muy bien. La alternativa A dice que la respuesta es temía que le corrompiesen el estilo. Estimada maestra Mari, ¿y dónde encontramos esta respuesta? Vamos a ver, ¿en qué parte del texto? Retomamos el texto, a ver, ¿en qué parte del texto está? Aquí está, ¿no? Temía, temía que le corrompiesen el estilo. Ujú, muy bien. Y en el caso de la B, ¿encontraron la respuesta? Ujú, muy bien, ahí lo hemos marcado. Y en el caso de la B, ¿encontraron la respuesta? Según el relato, ¿a qué le temía el orador? Temía, miren, y utilizan el mismo verbo. Temía, entonces definitivamente estamos ante una pregunta literal. En el caso de la B, para el orador, ¿en qué consistía el arte de la oratoria? ¿Podríamos tener algunas ideas? Sí, pero de manera explícita y de manera directa en alguna determinada oración de alguno de los dos párrafos, no lo podríamos identificar. Pero sí, a partir de ciertos datos, podríamos decir que la oratoria para el personaje es un arte, ¿no? Que se debe tratar con mucho respeto, con mucha seriedad, ¿no? Con bastante, tiene que ser bastante pulido, formal. Entonces, puedo empezar a brindar ciertas características de lo que es la oratoria, pero repito, de manera explícita en una determinada oración, de un determinado párrafo, tal como sucede en la pregunta A, no voy a poder encontrar. Por lo tanto, la alternativa efectivamente sería la. Muy bien. 12. El docente y los estudiantes están conversando sobre los aspectos del cuento que llamaron su atención.
En este contexto, él plantea varias preguntas. ¿Cuál de las siguientes preguntas no promueve que los estudiantes interpreten el sentido global del cuento? Muy bien, lo contrario. Excelente. Alternativa A, B o C. Ujú. Muy bien. Vamos a la pregunta número 12, entonces. Muy bien, tenemos la A, 12A, que no promueve. Entonces, aquí también en este tipo de preguntas, como lo habíamos mencionado el día de ayer, es muy importante ya conocer cuál es el sentido global del cuento, ¿no? Entonces, yo como maestro, conforme voy leyendo, tengo que identificar cuál es el sentido global del texto y lo tengo que hacer pues de manera muy rápida. Y les había mencionado pues que podríamos hallar el sentido global del texto a partir de dos preguntas. En realidad el proceso del sentido global del texto es mucho más amplio porque es todo un proceso, leer párrafo por párrafo, identificar los subtemas, ¿no? Pero para lo que es el examen en sí, podríamos preguntarnos sobre el tema, de qué o de quién se habla en el texto, ¿no? De qué o de quién se habla. Muy bien. ¿De qué o de quién se habla en el texto, maestros? Ujú. ¿De qué o de quién se habla? ¿De qué o de quién se habla en el texto? Vamos, estimados colegas, del orador. Muy bien, atentos. Ya terminó el partido, creo, ¿ah? Ya no se pueden distraer, ya terminó el partido. Idea principal. ¿Qué se dice del orador? ¿Qué se dice del orador? Muy bien, ayúdame con la respuesta, estimados colegas. Estimado colega, ayúdame con la respuesta. ¿Qué se dice del orador? Ujú. ¿Qué se dice del orador? A ver, ¿cómo lo construimos? ¿Qué se dice del orador? Muy bien, que no quería, ya, que se aísla para no contaminarse o para no contaminar su discurso. Muy bien, ¿qué más? Y ahí termina todo, ahí termina la historia que se aísla para no contaminar su discurso o hay algo más. Recuerda que es el sentido global de todo el cuento, que se aísla para no contaminar su discurso. ¿Y qué más? Lancemos ideas. Somos en estos momentos ya casi 50 maestros que estamos en línea. Muchas gracias por la confianza, estimados colegas. En estas últimas semanas ya hemos pasado ya los 50 maestros que estamos conectados, que estamos en línea. Hemos llegado hasta 70, 80 maestros. Gracias nuevamente por la confianza. Entonces,
Quiero que estos 50, 70 maestros estén muy activos, participando desde sus hogares. Entonces, el orador se aísla para no contaminar su discurso. Muy bien, ¿y ahí termina la historia o qué pasa? ¿Qué sucede? Dime, cuéntame, escribe. Muy bien, luego se fue al ágora. ¿Y qué sucedió? En estos momentos voy a abrir los micrófonos para nuestros maestros que deseen participar también haciendo uso de la palabra, que se aísla para no contaminar su discurso, pero no logra su objetivo de llegar al pueblo. Ese es el sentido global, estimados colegas. Muy bien, se aísla para no contaminar su discurso, pero no logra su objetivo de llegar al pueblo. No impacta, su discurso no impacta en el pueblo, como lo hemos visto al final. Ese vendría a ser el sentido global del texto. Tenemos que, claro, porque el público no entendió muy bien, no logra su objetivo, podemos cambiarlo acá también, no logra su objetivo, lo podemos cambiar, porque el público no entendió, no lo entendí. Excelente, muy bien. Entonces, esta es la forma en la que yo rápidamente tengo que identificar cuál es el sentido global. Identificado el sentido global, entonces empiezo a poder identificar cuál es la alternativa correcta. Muy bien, la A me dice, ¿de qué manera el orador caracterizaba la forma de hablar del pueblo? ¿De qué manera? Hay que respondernos la pregunta. B. ¿Por qué la multitud no llegó a entender el discurso ofrecido por el orador? Ah, muy bien. Esta pregunta justo está acá, ¿no? Aquí está. Eso quiere decir que esta pregunta está relacionada con el discurso global. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, miren cómo al yo construir mi sentido global, puedo tener más claridad de las alternativas. Entonces la B no podría ser. La C, ¿cuál de las decisiones que tomó el orador perjudicó más su objetivo de ser el mejor? También aquí está, aislarse. Aislarse. Esa fue la decisión que lo perjudicó. También está en el sentido global. Por lo tanto, la respuesta vendría a ser la A. Ujú. Claro, no es la B. Entonces, hay maestros que han marcado la B. Entonces yo les recomiendo que, estimados colegas, sí tienen que definitivamente identificar el sentido global del poema antes de poder indicar cuál es la respuesta correcta, ¿no? Para asegurarnos. Recordemos que, estimados colegas, en los exámenes que nosotros demos, tenemos que asegurarnos, eh, no solamente por el yo creo que debe ser así, sino por algo mucho más concreto, sustentado y respaldado por la teoría. Eso es muy importante. Entonces, eso es lo que justamente nos tiene reunidos aquí. Ustedes no están reunidos aquí para que yo les dé solamente las claves de las respuestas, porque eso lo pueden encontrar en Internet. Eso está en los exámenes que están publicados por el INEDU. Estamos aquí para que podamos utilizar nuestros conocimientos curriculares y pedagógicos, esta parte teórica, para respaldar cada una de las respuestas y de esa manera ese respaldo teórico me va a ayudar para cuando yo dé mi examen. Eso es muy importante. Es justamente en lo que se centran mis capacitaciones, que ustedes refuercen esa parte teórica. Muy bien, 13. El docente busca orientar a los estudiantes en la construcción de interpretaciones sobre el sentido global. Nuevamente, ¿cuál de las siguientes acciones es adecuada para lograr
este propósito. ¿Cuál es el propósito? Construcción de interpretaciones sobre sentido global. Alternativa A, B o C. Muy bien. 13. ¿Cuál será la alternativa? B. Dije por aquí. Muy bien, empezamos. Muy bien. C, me dicen por aquí. C. Alternativa C. A ver, ¿qué nos dicen nuestros demás maestros? Muy bien. A ver, ¿qué dice? ¿Coincidimos todos con el C? Bien. Muy bien. Entonces, definitivamente, eh, una actividad que esté relacionada con el título es una actividad que está orientada a la construcción del sentido global, pero hay que tener mucho cuidado porque ha habido algunas alternativas que también giraban en torno al título, pero la actividad que se realizaba no era la adecuada. Eso hay que tener mucho cuidado. Y sí ha habido errores en algunos maestros que tan solo con el ver la palabra título, entonces ya no automáticamente marcaban, no. Hay que ver cuál es la actividad que se genera a partir del uso del título. Y en este caso, el maestro solicita, ¿no?, que compartan las ideas que les surgen a los estudiantes, ¿no?, al leer el título, para que evalúen, ¿no?, si se ajusta o no a la historia narrada. Definitivamente, la respuesta es la C, perdón, la respuesta es la C. Aquí no hay vuelta que darle, la respuesta es la C. Muy bien. Pregunta 14. El docente tiene como propósito que los estudiantes reflexionen, ojo, sobre el contenido del relato. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para ello? Alternativa A, B o C. Ujú. Profesora, disculpe una preguntita. Ah, sí, maestro, adelante. ¿Cuál es la respuesta de la pregunta anterior? La C. Ah, ya, gracias. Ujú.
Mm, Muy bien, 14A, nos dicen nuestros colegas. Muy bien, muy bien. Alternativa A, nos dicen nuestros colegas. Ujú, muy bien. Entonces aquí en la 14 nos dice, a partir del relato, ¿qué acciones consideran? ¿No es cierto? Considera que debió realizar el orador para lograr su objetivo de ser el mejor. En este caso, los estudiantes, a partir de los datos que han o que van a obtener del texto y de sus experiencias sobre este tema, van a opinar sobre qué hubiera podido realizar el orador para lograr su objetivo. Muy bien, esa es una pregunta de reflexión. Y en el caso, maestros, de la B y de la C, si no son preguntas reflexivas, preguntas de qué tipo o de qué nivel de lectura son. ¿De qué nivel son? Ujú. Muy bien, del nivel literal, perfecto. ¿Por qué el orador se negó a recibir visitas? Porque iban a contaminar su discurso, si no me equivoco, ¿no? Es lo que dice en el texto. ¿Qué decisión tomó el público luego de escuchar el discurso del orador? Se fueron a escuchar, creo, a los comediantes, ¿no? Entonces, datos. Ahí son datos. Datos que uno recuerda, datos que uno identifica dentro del texto. Muy bien. B y C, nivel literal. A, pregunta reflexiva. Excelente. Muy bien. Siguiente situación de la ficha número 28. Los estudiantes de segundo grado, organizados en equipos, participarán en una feria en la que expondrán información diversa sobre productos naturales típicos de cada región del Perú. Muy bien, estimados maestros, entramos a esta parte del examen que tiene que ver con la competencia se comunica. Entonces, en esta competencia se comunica, sabemos que se nos van a presentar textos transcritos de la oralidad en la que vamos a revisar eh, si están bien organizados, si se ha realizado la planificación correcta. Sobre todo en los exámenes se apunta mucho en esta parte de la oralidad a revisar la planificación y la organización de las ideas. Gran peso de las preguntas son en estas dos capacidades, ¿sí? Hay preguntas también relacionadas a la escucha activa, sobre todo a la escucha activa, ¿sí? Y también preguntas de reflexión, pero en menor medida. Vamos a ver entonces, vamos a ver pregunta 15. Un equipo de estudiantes va a realizar una presentación sobre el cultivo de la papa. Durante la práctica de la exposición, Luciano, un integrante del equipo, presenta el siguiente texto oral a sus compañeros. La papa es ¿cómo era? Ah, ya, es un tubérculo, sí, un tubérculo que crece mirando al piso, más que nada en los Andes. Es un alimento importante, para toda la población.
Las principales regiones donde se cultiva, perdón, acá como era, leyendo sus notas. En varias regiones como Puno, Huánuco y Apurímac, bueno, mirando al piso y leyendo sus notas. La papa aporta proteínas, minerales y vitaminas a las personas que lo comen. Muy bien. Vamos a ver cuál es la pregunta. Los compañeros del equipo esperaron que Luciano termine de exponer para ofrecerle algunos comentarios sobre su texto oral. ¿Cuál de las siguientes sugerencias no contribuye a que Luciano mejore su presentación? Muy bien. Pregunta número 15. Alternativa A, B o C. Ujú. ¿Cuál será? Ujú. Muy bien, estimados colegas. Tenemos una gran participación, los felicito. Muy bien, vamos a ver entonces, en este caso, la mayoría tenemos aquí que ha marcado la B. Muy bien, tenemos ahí una C. Muy bien. Vamos a ver, entonces estamos en la 15. Tenemos entre la B y tenemos la C. Muy bien. Si me pide a mí que cuál de las siguientes sugerencias no contribuye a que Luciano mejore su presentación, definitivamente lo que yo tengo que hacer es ver qué o cuáles son los problemas que hay en el texto de Luciano, ¿no? Eso es lo primero que yo tendría que hacer. Entonces, también les he comentado en anteriores sesiones, estimados maestros, que tanto para la parte oral como la parte escrita, es decir, para la competencia se comunica como para la competencia escribe, en la que se presentan los textos, hay que leerlos y a la vez ir identificando cuáles son los errores que se presentan, porque generalmente un 99% de los textos que se nos van a brindar van a ser textos con errores. Entonces debemos identificar esos textos, debemos identificar los errores de esos textos, para de esa manera tener más claridad de lo que debemos nosotros elegir como alternativa. Entonces, maestro, yo les pregunto a ustedes, ¿qué errores observan en este texto de Luciano? Vamos, pueden abrir sus micrófonos, pueden escribir en el chat. Adelante.
Ujú, muy bien. Ujú, muy bien. Ujú. Ahora, tengamos en cuenta que los errores que identifiquemos van a ser errores que forman parte de los criterios de evaluación que nosotros eh, consideramos, ¿no? Al momento de evaluarlos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de que Luciano está mirando al piso, entonces eso quiere decir que no está teniendo un buen uso de sus recursos expresivos, de sus recursos, en este caso, no verbales, ¿no? Entonces, podríamos manifestarlo de esa manera, ¿no? Entonces, no está teniendo un buen uso de los recursos no verbales. Muy bien. ¿Qué más? Podríamos decir también que no tiene fluidez verbal, ¿no? No hay una fluidez verbal, dado que utiliza muchas muletillas. Recordemos que las muletillas vendrían a cubrir esos vacíos que se da de la información, ¿no? Son lo que nosotros decimos o lo que nosotros hemos mencionado sobre la memoria, ¿no? Al momento en que un estudiante o alguna persona olvida información, automáticamente el cerebro llena esos vacíos con muletillas. Entonces, también, ¿no? Falta fluidez porque utiliza muletillas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Hay algo más? Ujú. No se expresa bien, falta fluidez, muy bien. Entonces, a partir de esos errores que hemos podido identificar, ujú, que, repito, forman parte de lo que nosotros evaluamos dentro de nuestros criterios de evaluación, que nosotros lo construimos a partir de nuestros estándares y de nuestros desempeños. Entonces, es que podemos nosotros identificar, ¿sí? ¿Cuál es la sugerencia que no contribuye a la mejora de la presentación de Luciano? Muy bien. Ah, yo creo que podrías tratar de mirar siempre a la audiencia, o sea, no es recomendable que mires al piso mientras das la información. Muy bien. Entonces, este sí vendría a ser algo que contribuye, ¿no? Que contribuye a su mejora. Muy bien. Entonces, la A, pues, para mí debes evitar leer tus notas, pues parece que necesitas leer para recordar lo que vas a decir sobre el tema. Y si mejor te lo aprendes de memoria, bien, vamos a subrayar esto, ¿ya? A ver, vamos a leer la C. Me parece que en lugar de hacerte preguntas a ti mismo, podrías intentar hacer una pausa. Si no, el público puede perder el hilo de lo que estás diciendo. Ah, muy bien, muy bien. O sea que dice, me parece que en lugar de hacerte preguntas a ti mismo, podrías intentar hacer una pausa, claro. La pausa ayudaría a Luciano a que él recordara qué es lo que va a decir, ¿no? Hasta ahí estamos bien. ¿Qué es lo que va a decir? Muy bien. Si no, el público puede perder el hilo de lo que estás diciendo. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿cuál es la sugerencia que no contribuye a que Luciano mejore su presentación? Es que te lo aprendas de memoria. Muy bien. Alternativa B. Ujú.
Muy bien. Bien. 16. Otro equipo de estudiantes elaborará un texto oral sobre el ají. Luego de planificar dicho texto, una de las integrantes propuso a sus compañeros practicar la exposición de que cada uno realizará. Ante esta propuesta, tres Doctora, estudiantes... Sí, maestra, adelante. profesora, disculpe la Sí, interrupción oportuna. De la pregunta anterior, ¿podría por favor explicar, bueno, me gustaría que explique un poquito más por qué descarta la C? A mi ujú, entender, la C tiene que ujú, ver con con la comprensión del texto, porque cuando el estudiante en su exposición oral hace preguntas a sí mismo, realmente hace que el público se distraiga y pierda la hilación de lo que está comprendiendo, ¿no? De la comprensión oral, porque él se dice, ¿no? Que hace como a sí mismo, entonces el público se puede desviar o de hecho se desvía de la comprensión, por lo tanto, no está bien su presentación así. Bueno, eso es lo que yo puedo sustentar. Ahora, en cuanto, claro, del aprendizaje de memoria, también, por supuesto, no mejora, ambas no mejoran su presentación, pero yo creo claro, si la respuesta está señal. así en las claves de mi historia, Ujú, son irrefutables, ¿no? ujú, Pero no sé, me gustaría que me explique por qué se descarta la C. Para mí, a mi parecer, como lo repito, la C es más importante en cuanto a la comprensión oral, ¿no? Que la B, porque la B también, de hecho, no está bien, ¿no? Que lo aprenda de memoria. ujú. A ver, en la C dice, me parece que en lugar de hacerte preguntas a ti mismo, a ver, ¿qué preguntas se hace Luciano? ¿Qué preguntas estaría haciendo Luciano? ¿No? Podrías, pide, claro, aquí está bien, ¿no? Me parece que en lugar de hacerte preguntas a ti mismo, podrías intentar una pausa. Lo que sucede es que aquí Ahí se pregunta, Luciano se hace preguntas, ¿no? Dice, ¿cómo era? ¿cómo era? Y dos veces. Acá. ¿Esto será correcto? Obviamente que no. O si es correcto. ¿Es correcto que él se haga esas preguntas? ¿Cómo era? Acá, ¿cómo era? Eso, a eso se refiere, ¿no? Me parece que en lugar de hacerte preguntas a ti mismo, podrías intentar hacer una pausa. O sea, la recomendación es, no digas acá era, dónde era. Eso es lo que le dice el amigo, ¿no? Le da el consejo. En vez de hacer eso, mejor haz una pausa, ¿no? Para que pueda recordar, porque si no el público puede perder el hilo de lo que estás diciendo al tener tantas interrupciones. Entonces, ese sería un buen consejo. Ujú. Claro, porque acá dice, claro, ¿cuál de las siguientes opciones no contribuye? Entonces, este sí estaría contribuyendo, pero el que diga, y si te lo aprendes de memoria, no estaría contribuyendo, ¿no? O sea, ningún profesor o no le podrían decir el consejo, apréndetelo de memoria, no se podría decir eso, ¿no? Ujú. Entonces, eso sí sería un buen consejo, ¿sí? ¿Sí, maestra? Sí, sí, ya, ya entendí, así. Ahí se trataba, Eh, a ya esas preguntas que ella estaba sugería en su dirigido. comentario Así, que no contribuye, ¿no? Claro, una así evidencia es. errónea. Exacto. Ya, Ujú. Por eso ya. sí, Ajá. sí, Carambas. maestra, aunque no bien gracias, porque aunque no lo crea, sí ha habido casos de maestros que han comentado que se han confundido porque decían, era no contribuya. Por eso que sí es importante que subrayemos, resaltemos esas palabras tan importantes porque se lo he comentado y se lo voy a comentar muchas veces porque hay profesores nuevos que están ingresando, tanto para nombramiento como para ascenso.
El mismo cerebro, al verse en ese momento en un alto estrés, porque se va a estar en un alto estrés, tiende a desenfocarse. Los mismos ojos, nosotros sabemos que al momento de leer, los ojos realizan movimientos sacádicos y esos movimientos sacádicos ante el estrés que sufrimos, pues suelen ser mucho más intensos, entonces saltan y no terminan enfocándose en su totalidad. Entonces necesitamos subrayar para enfocar bien lo que estamos haciendo. Entonces, siempre subrayando, maestros, resaltando lo más importante para que no se les vaya esos pequeños detalles. Ujú. Muy bien, 16 entonces, estamos en la 16. Última pregunta para cerrar la ficha 28. Muy bien. Otro equipo de estudiantes elaborará un texto oral sobre el ají. Luego de planificar dicho texto, una de las integrantes propuso a sus compañeros practicar la exposición que cada uno realizará. Ante esta propuesta, tres estudiantes ofrecen sus comentarios. ¿Cuál de los comentarios evidencia una concepción errónea? Subrayamos, concepción errónea sobre la revisión de textos orales. Muy bien. Alternativa A, B o C. 16. Muy bien. Entonces creo que aquí también es evidente, súper evidente cuál es la concepción errónea. Y aquí sí no vamos a profundizar mucho porque nos dice la C, nosotros hablamos todos los días en clase y como exponer también es hablar, no veo por qué debemos practicar de qué modo vamos a decir las cosas, ¿no? Entonces, aunque no lo creamos, estimados colegas, yo he tenido la oportunidad de visitar muchos colegios como capacitadora en la editorial Corefo y he podido escuchar a muchos docentes de colegios particulares que trabajan de forma muy ligera la parte de la competencia se comunica, ¿no? Y justamente por esta concepción, ¿no? Si, por ejemplo, el tema de la conversación, ¿no? Pero si ellos conversan todos los días, ¿no? El tema de la conversación, pero ellos ya conversan, ¿no? ¿Por qué voy a profundizar en la conversación? Ellos ya saben cómo conversar. Pero no, o sea, la conversación de por sí, si bien lo hacemos todos los días, también requiere de un proceso, ¿no? Que como adultos lo sabemos, pero los estudiantes todavía tienen muchas cosas que pulir, pero es una concepción errónea que se tiene y que todavía muchos maestros también, lamentablemente, lo tienen. Muy bien, maestros, entonces cerramos con nuestra ficha número 28 y pasamos a nuestra ficha 29. Muy bien. Ujú. Muy bien, ahora sí.
Muy bien, listo. Entonces, ficha número 29, maestros. Primera situación. Ujú. Como parte de un proyecto, los estudiantes de segundo grado de una IE. Estamos empezando la ficha 29, ¿no? Recordemos que acabamos de terminar la ficha 28 con las preguntas del día martes que quedaron pendientes. Ahora estamos empezando la ficha 29, la que hemos enviado el día de hoy, que seguramente ustedes también ya lo tienen, ¿ok? No nos confundamos. Muy bien. Como parte de un proyecto, los estudiantes de segundo grado de una IE aprendieron a tocar instrumentos musicales latinoamericanos. Ellos se encuentran muy motivados y desean compartir sus experiencias con la comunidad educativa. Por esta razón, la docente les propuso escribir testimonios en los que cuenten cómo vivieron dichas experiencias. Estos textos serán publicados en el periódico mural de la IE. Muy bien, entonces empezamos con la competencia escribe. Muy bien. Pregunta 1 de la ficha 29. Uno de los estudiantes está anotando en una lista las ideas que le gustaría desarrollar en su testimonio. Él le ha pedido a la docente que la revise. A continuación se presentan las ideas incluidas en dicha lista. Muy bien, esa es una pregunta también típica que se ha repetido en diferentes versiones con diferentes temáticas. El esquema. Recordemos que el esquema, estimados colegas, pertenece a la parte de la planificación. Y el esquema es importante en la medida que nos va a permitir poder tener una guía para poder iniciar la redacción. Entonces, en el examen de ascenso y de nombramiento, nos muestran un esquema para que nosotros podamos determinar si todos los elementos que se encuentran dentro de ese esquema son idóneos, son los correctos, son los adecuados, ¿sí? Repito, esta es una pregunta típica en relación con los esquemas en la competencia escribe. Muy bien, entonces tienen ahí el esquema, estimados colegas, en pantalla, ¿no? Estoy aprendiendo a tocar el charango porque quise tocar el charango, el origen del charango, partes del charango, porque es importante tocar un instrumento, afinación del charango, el sonido del charango es muy dulce, me relaja tocar el charango, mantenimiento de un charango, he mejorado en tocar un charango. Muy bien. Ahora, ¿cómo sé yo si estas ideas son correctas o no, o son adecuadas o no? Teniendo en cuenta cuál es el propósito. El propósito está aquí. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Van a hacer testimonios, perdón. Ellos van a hacer testimonios, ¿no? ¿Testimonio de qué? De cómo vivieron sus experiencias. ¿Experiencias sobre qué? Sobre el aprendizaje del aprender a tocar diversos instrumentos latinoamericanos. De ese tema van a escribir su testimonio. Entonces, teniendo en cuenta el propósito, yo voy a saber qué elementos van o no van dentro de este esquema. Muy bien, la pregunta es, la docente busca que el estudiante seleccione las ideas que son pertinentes, adecuadas para el tema que tratará en su testimonio, el propósito del testimonio que lo acabamos de ver. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para que logre este propósito? Alternativa A, B o C, estimados colegas. Alternativa A, B o C.
Muy bien, alternativa A, B o C. Muy bien, pregunta número 1 de la ficha 29. P, nos dicen por aquí los maestros. Ujú. Muy bien, entonces vemos aquí en esta pregunta que definitivamente eh, hay algunas marcas, ¿sí? Sobre las acciones que realiza el maestro, que realiza el docente, que nos indican, ¿sí? Cuál es la acción pedagógica más adecuada, ¿no? Muy bien, por ejemplo, en la A nos dice preguntarle por qué ha considerado. Muy bien, acá es la primera acción, la primera oración. En la primera oración, el maestro realiza una adecuada acción pedagógica. Sin embargo, en la segunda oración, el maestro le indica, ¿no?, que puede incluir esta información en un párrafo introductorio. Entonces, ya el maestro le está indicando cómo tiene que estructurar su párrafo, cuando es el estudiante quien a partir de sus propios errores o de sus propias experiencias tendría que reestructurarlo. Entonces, descartamos la A. En el caso de la B, decirle cuáles son las ideas, decirle verbo. Muy bien, descartamos la B. En el caso de la C, es el maestro quien le solicita, ¿no?, que explique por qué. Esto es muy importante. Es muy importante que el estudiante constantemente esté explicando, interpretando, infiriendo, reflexionando. Y en la segunda oración nos dice, sobre esta base, pedirle que agrupe las ideas según su contenido y descarte las que no se relacionan con el tema. No le dice exactamente cuáles son, pero les brinda un apoyo. Muy bien. 1C. Perfecto, maestros. 2. A continuación se presenta la segunda versión del texto de un estudiante quien le ha pedido a la docente que le ayude a revisarlo. Muy bien. El cajón peruano y yo. Yo les quería decir algo. Cuando toco el cajón me siento parte de algo más grande. Siento que puedo estar aprendiendo algo y disfrutando un montón de tiempo. Es muy emocionante cuando mis compañeros y yo practicamos algo juntos, siendo parte de algo que nos gusta. Me gusta practicar en mi casa o en el patio para aprender a tocar algo o lo que ya aprendimos. Antes me era difícil tocar siguiendo el ritmo, pero ahora que practico bastante ya estoy tocando algo mejor. Sabemos que ser mejores depende de nosotros. No sabía que me gustaría tanto el cajón. Ahora sé que voy a mejorar mucho. Muy bien. Pregunta número 2. La docente destaca que el estudiante haya cumplido con el propósito comunicativo. Muy bien. Esto es algo positivo que la docente ha rescatado. Sin embargo, ella nota que su texto puede mejorar si especifica qué quiere decir con la palabra algo en diversas partes del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ayudarla a mejorar en este aspecto de su texto? Muy bien, maestros.
¿Qué sucede cuando nuestros estudiantes constantemente repiten la palabra algo? ¿Qué hacemos? Alternativa A, B o C. Ujú. Muy bien. 2. Nos dicen las maestras, los maestros de nuestro querido Perú, que es la B. 2B, nos dicen por aquí. Todos coincidimos, maestros, en las 2B. Muy bien, muy bien. Entonces aquí también, definitivamente que creo que no vamos a tener dudas, no vamos a tener eh, contradicciones, puesto que en la alternativa A es el maestro, ¿no? Quien encierra con un círculo la palabra algo y anota, ¿no? Sinónimos para que el estudiante lo pueda reemplazar. El maestro es quien toma el protagonismo en la actividad. Descartamos la A. Y en el caso de la C, ¿no? El maestro dice que es inapropiado. Ya el maestro hace una retroalimentación elemental y le da, pues, le indica al estudiante cuál es el error. Por lo tanto, la alternativa tendría que ser la B. Muy bien, maestros. 3. Vamos a avanzar esta ficha más rápido. A continuación se presenta la segunda versión del testimonio de Mayra, otra de las estudiantes. La zampoña es un instrumento muy difícil. Hay que saber cómo sacarle el sonido correcto. A algunos compañeros les está costando, pero lo bueno es que aprendí a tocar bien decente en solo 2 semanas. Fue bastante rápido porque practiqué un montón con mi zampoña y sigo practicando mucho. Fui a comprar mi primera zampoña con mis papás. Había de muchos colores. Lo más chévere fue que mis papás decidieron comprarme una zampoña profesional. Esto me emocionó mucho. Me gustaría aprender más de música. No solo quedarme tocando, sino también hacer canciones para mí o para otros. Quiero aprender a hacer canciones para tocarlas yo misma y que también otros las quieran tocar. Sería muy bonito. Perfecto, hemos leído la versión de Mayra. Vamos a ver qué pregunta se genera a partir de este testimonio. La docente valora que el texto de Mayra haya cumplido con el propósito comunicativo. Muy bien, nuevamente se resalta lo positivo. Ahora busco orientar al estudiante a mejorar su escrito con respecto al uso del punto y aparte. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr este propósito? Muy bien, maestros. Pregunta número 3. Alternativa A, B o C. ¿Cuál será la respuesta?
Muy bien, tenemos aquí ya varias respuestas de nuestros maestros. La C, nos dicen por aquí, muy bien. 3C. Muy bien, que nos dice nuestro colega. 3C. Muy bien. Entonces, aquí también vemos, estimados colegas, que en dos alternativas es el maestro quien le da información al estudiante para que pueda identificar su error. Vemos que en la alternativa A, el maestro le indica cuáles son dichos subtemas, ¿sí? Les indica cuáles son dichos subtemas. Vemos que la alternativa B, el maestro le menciona que el punto y aparte se emplea para delimitar en párrafos, o sea, ya le está dando el maestro la información, no permite que el estudiante pueda reflexionar, no permite que el estudiante pueda llegar a construir su propia información a partir de sus errores. Por lo tanto, estimados colegas, efectivamente, la alternativa es la C. Muy bien. 4. La docente brinda diversas sugerencias para que los estudiantes revisen sus escritos. ¿Cuál de las siguientes sugerencias busca que los estudiantes evalúen los aspectos de coherencia de sus textos? Muy bien, vamos a la coherencia, maestros. Alternativa A, B o C. Pregunta número 4. Ujú. 4. Muy bien. 4. Ah, me dicen nuestros colegas. 4. Uy, por ahí tenemos una C. 4A, 4C. Muy bien, muy bien. Vamos a recordar, estimados colegas, vamos a recordar. A ver, coherencia, estimados colegas. ¿Qué elementos no pueden haber en un texto que tenga coherencia según nuestros desempeños? ¿Qué elementos no pueden haber en un texto que tenga coherencia? Contradicción, muy bien. ¿Qué más? Vacíos. ¿Qué más? Redundancia, muy bien. Estoy leyendo lo que están escribiendo. ¿Algo más? Y el último, el más importante, digresión. Digresión, muy bien, digresión. Entonces, para que un texto no
para que un texto no tenga o no sea incoherente, no puede haber, según nuestros desempeños, contradicción, vacíos, redundancia y digresión. Y son estos elementos con los que también se construyen muchas de las preguntas de los exámenes de ascenso y de nombramiento, ¿sí? Entonces no se olviden. En este caso, por lo tanto, en la alternativa A nos hablan de contradicción, ¿no? Nos hablan de contradicción. Por lo tanto, la respuesta vendría a ser la A. Muy bien. Alternativa 4A. Muy bien, maestro, muy bien. Siguiente. En una institución educativa se están realizando diversas actividades por fiestas patrias. En ese contexto, la docente les propone a los estudiantes leer textos literarios de escritores que vivieron en la época de la emancipación. A continuación, se presenta uno de los poemas que están leyendo. Vamos a leer entonces un poema, el famoso Los gatos, ¿no? A ver, vamos a leer. Nos vamos a invitar mejor a uno de los maestros que nos pueda acompañar con la lectura, uno de nuestros maestros, de nuestras maestras, para que de esa manera poder también dinamizar la capacitación, no solamente escuchen mi voz. A ver, tienen los micrófonos abiertos. ¿Quién nos puede acompañar con la lectura? Maestros de comunicación, ¿quién nos podría apoyar con la lectura? ¿Quién dijo yo? A ver, ¿qué dice mi maestro de ascenso? Maestro, está borroso. Sí, está un poquito borroso. ¿No se ve muy bien? Ya, no hay problema. Entonces yo lo voy a No leer. se ve bien. Ya, ok, ya, yo lo leo, no se preocupen. A ver, una gata blanca, una gata parió varios gatitos. Uno blanco, uno negro, otro manchado. Luego que ellos quedaron huerfanitos, los perseguía un perro endemoniado. Y para dar el golpe a su enemigo, no había más remedio que ocultarse y que la dulce unión fuese su abrigo. Van pues a reunirse y al tratarse sobre quién de ellos debía ser cabeza, maullando el blanco dijo, a mí me toca por mi blancura indicio de nobleza. El negro contestó, calla la boca, el más diestro y valiente mandar debe. Malo, dijo el manchado. Si esto dura, temo que todo el diablo se lo lleve. Unión y mande el vino. Esto es locura, gritó el blanco, y el negro le replica. Se dividen por fin en dos partidos. La ira y la turbación se multiplican, se arañan, gritan, y a sus alaridos acude el perro y los destroza. Si a los gatos al fin nos parecemos, paisanos, esperamos otra cosa, tendremos libertad, ya lo veremos. Muy bien, es de nuestro escritor Mariano Melgar. Miren qué actuales suelen ser algunos de nuestros escritos literarios, ¿no? Época de la República. Muy bien, pregunta número 5. La docente busca que los estudiantes deduzcan información explícita del poema. Muy bien, información explícita. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para que logre su propósito? Muy bien. 5. A, B o C. Deducción. Graciela.
Muy bien. 5. ¿Qué nos dicen nuestros estimados colegas? Ah, muy bien, la maestra Evelyn ya, ella ya coloca A, crítica, B, literal, está sustentando sus respuestas, excelente, la C. Muy bien, felicitaciones para la maestra Evelyn. 5. Muy bien, estimados colegas. Entonces nos están pidiendo aquí que deduzcamos información, ¿no es cierto? La alternativa A nos dice, ¿qué opinan de que el autor haya culminado el poema planteando dos preguntas a sus lectores? Muy bien, definitivamente que descartamos la A porque nos está pidiendo una opinión. La A vendría a ser una pregunta crítico-valorativa. Perfecto, muy bien. Ujú, muy bien. B. Según el poema, ¿cómo terminó la discusión que tuvieron los gatos sobre quién debía dirigirlos? A ver, vamos a responder. ¿Y cómo terminó? Vamos a buscar la respuesta. C. ¿Cuál fue el problema que impidió que los gatos lograran enfrentarse al perro que los perseguía? ¿Cuál fue ese problema? A ver, los que han marcado la B, respondan por favor. Y los que han marcado la C también respondan. No olvidemos que hemos hecho esta observación ya varias veces y las vamos a seguir haciendo, estimados maestros, hasta el final, hasta un día antes, eh, hasta el último día de nuestra capacitación. Es importante que ustedes eh, respondan las preguntas y verifiquen si esta respuesta está o no está en el texto de manera literal. Eso es muy importante. O sea, en este tipo de preguntas, maestros, ya no nos podemos equivocar a estas alturas. No nos podemos equivocar. Y si aún estamos teniendo dificultades, tenemos que seguir practicando. Ujú. Muy bien. Ujú. Dice, ¿cómo terminó la discusión que tuvieron los gatos sobre quién debía dirigirlos? Ujú. Muy bien, vamos a revisar el texto entonces. Dice, ¿cómo terminó la discusión que tuvieron los gatos? A ver, la discusión que tuvieron los gatos estaba por aquí. Acá está. Esta es la discusión. Ujú. Aquí está la discusión que tuvieron los gatos, ¿no? Se dividen los partidos, se arañan, se gritan. ¿Y qué pasa? ¿Cómo termina esta discusión? Termina con la presencia del perro, quien los destroza. Así termina esta discusión. Ujú. Así termina esta discusión. En el caso de la C, ¿cuál fue el problema que impidió que los gatos lograran enfrentar al perro que los perseguía? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál será el problema? La desunión, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el problema? La desunión. Ujú. Y la desunión, yo lo encuentro en alguna parte del texto, de manera literal, de manera explícita. No, no está de manera explícita. Yo he tenido que deducir, ¿no es cierto? He tenido que deducir. Entonces, en el caso de la B, aparece en el texto, ¿sí? Mientras que la C vendría a ser inferencial. Muy bien, estimados colegas.
5C. Muy bien. 6. La docente busca que los estudiantes obtengan información explícita del texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para que se logre su propósito? Alternativa A, B o C. Alternativa B. Muy bien, el maestro tiene su respuesta. 6B. Muy bien. ¿Cuál es la razón por la que los gatos eran perseguidos por el perro? Muy bien, busquen sus respuestas en el texto. ¿Cuál de los gatos creen que es capaz de ser un mejor líder? Busquen la respuesta en su texto. ¿Cuál es el indicio de nobleza para uno de los gatos? Busquen en el texto. De esa manera La van a C. verificar, ¿no?, Me cuál es la rectifico. respuesta. Ah, muy bien. Claro, tienen que buscar en el texto. Porque hay indicio de nobleza. Ujú, exacto. Y al gato blanco le corresponde eso. Así es. Así. Entonces aquí creo que también no hay muchas dudas, ¿no es cierto? Vamos a dar 30 segundos más para que los mismos profesores revisen su texto y se puedan dar cuenta. Entonces vemos, estimados colegas, que en el caso de la B, nos dice, ¿cuál de los gatos creen? Muy bien, la maestra Jenny ya nos da la respuesta y nos ayuda. ¿Cuál de los gatos creen que es capaz de ser un mejor líder? Esto no lo voy a encontrar en el texto, porque cada estudiante nos va a decir cuál creen que para él es el mejor. Pues definitivamente, esta es una pregunta crítico-valorativa. En cambio, en el caso de la C, ¿cuál es el indicio de nobleza? Justamente la maestra Jenny lo ha escrito en el chat. A mí me toca porque la blancura es indicio de nobleza. ¿Cuál es el indicio de nobleza? La blancura. Esa vendría a ser una pregunta explícita, literal, aparece en el texto. Muy bien. 6C. Muy bien, maestro, muy bien. 7. La docente busca que los estudiantes construyan el sentido global del texto. El tema es el terror de los maestros. A ver, pero no de ustedes, maestros, no de ustedes, porque ustedes han practicado mucho y ya están ya listos para dar el examen. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para que logre dicho propósito? Alternativa A, B o C.
Muy bien. Tenemos entonces ya varias respuestas de nuestros colegas. Tenemos la C, tenemos la A. Ujú. Muy bien, tenemos la C. Ujú. Muy bien, listo. Muy bien. A ver, eh, aquí es importante nuevamente determinar cuál es el sentido global del poema, ¿no es cierto? Ujú, me dice aquí A, C, muy bien, A, C. Entonces estamos entre la A y la C. Entonces aquí el sentido global del poema en sí es un poema que definitivamente eh, busca relacionarse o busca hacer una analogía con la sociedad, ¿no? Con la sociedad de aquella época. Pero en sí se nos centramos al poema, podríamos decir que nos habla sobre el enfrentamiento o el control, ¿no? El control que se quiere tener, o los gatos quieren tener, el poder que uno de los gatos quiere tener para poder enfrentar a un enemigo común que vendría a ser pues el perro. Entonces, frente a ese sentido global del poema, vamos a buscar cuál de ellos puede ser el mejor, ¿no? O el más adecuado. ¿Cuál es la acción pedagógica más adecuada? Muy bien. Cuando tengo alternativas que son muy extensas, es importante dividirlas por oraciones, porque de esa manera yo voy a poder ver si cada una de las oraciones me suma o me resta. ¿No? Me suma o me resta en el sentido de que si está orientada al enfoque por competencias. Aquí, por ejemplo, en la A, empezamos con la A. Explicar cuáles eran los grupos que se enfrentaban por el control político del territorio peruano en 1821. Muy bien, ¿quién explica? El maestro. Muy bien, aquí explica el maestro. 2. Luego, pedir que mencionen, y ahora aquí participan los estudiantes, que mencionen la correspondencia, o sea, la relación sobre estos acontecimientos. ¿Qué acontecimientos? Sobre lo que el maestro acaba de explicar. Eh, sobre estos acontecimientos históricos y las acciones que realizan los personajes. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante va a tener que hacer una relación, una comparación de correspondencia entre los acontecimientos que el maestro ha mencionado con lo que han leído del poema. Finalmente, siguiente oración. Finalmente, solicitar que compartan sus respuestas y discutan sobre ellas. Muy bien. Vamos a ver la C. Primera oración. Mencionar que Melgar utilizó la poesía para transmitir sus reflexiones sobre la situación política en la época de la emancipación del Perú. Muy bien, nuevamente el maestro es quien brinda la información. No está mal que el maestro brinde información, siempre y cuando esta información sea utilizada por el estudiante para generar un nuevo producto, un nuevo conocimiento. Vamos a ver qué es lo que se hace con esta información que el maestro ha dado en la siguiente oración.
Luego, indicarles. Es el maestro quien sigue tomando la batuta y les indica cuál es la intención del poeta cuando les plantea preguntas a sus lectores. Finalmente, pedirles, aquí participan los estudiantes, que discutan sobre el hecho de escribir poesía con fines políticos. Muy bien. Entre estos dos, definitivamente que uno de ellos está relacionado con el sentido global del poema y el otro no. El otro no está hablando del poema, ¿no? No está tocando los temas del poema. Y todos sabemos que es la alternativa. ¿Qué alternativa es, maestro, la que sí habla del poema? La A, muy bien, la A. Es la A, sí nos está hablando del poema. ¿Por qué? Porque el estudiante va a hacer una comparación entre las acciones del personaje, de los personajes del poema y del contexto histórico. Aquí no hay ninguna actividad que esté direccionada a hablar sobre el poema. 7A. Muy bien. Entonces, repito, maestros, cuando ustedes tengan alternativas muy extensas, que seguramente les va a ver, es preciso que las dividan por oraciones. Muy bien. Siguiente. Los estudiantes de cuarto grado van a debatir sobre los aspectos positivos y negativos de los procesos migratorios en el mundo en la última década. En este contexto, la docente les pide que se agrupen con la afinidad de sus opiniones y luego definan la postura que quieren defender. Bien, vamos a ver entonces el tema de la migración. Una pregunta bastante extensa. Durante la planificación de los textos orales, muy bien, subrayo planificación, la docente se acerca a uno de los equipos para preguntar sobre su avance. Ella nota que los integrantes de este equipo únicamente han considerado leer la información que han recopilado sobre los procesos migratorios sin establecer postura al respecto. Ante esto, la docente busca orientar a estos estudiantes en la planificación de sus textos orales. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? Alternativa A, B o C. Alternativa A, B o C. Pregunta número 8. Muy bien, dicen aquí la A. 8.
Muy bien, tenemos entonces 8A, nos dice nuestro colega. Muy bien. Entonces, estimados colegas, sabemos que, y es importante también saberlo, que la postura, ¿sí? En el caso de un texto argumentativo, siempre se propone en la planificación, ¿sí? También lo menciono porque se han dado preguntas en torno a este punto, ¿no? De que los estudiantes tienen que tener una postura en la planificación. La postura no se realiza recién en la organización de las ideas, es en la planificación en la que ellos tienen que determinar en el propósito, ¿sí? Eh, ¿Por qué punto van a inclinarse ellos? Más aún, y ha habido preguntas en torno a esto, ¿no? Que entre buscar información y proponer una postura, lo primero que se debe hacer es proponer la postura, porque se han dado preguntas sobre este punto. ¿Cuál es primero? ¿La información o proponer la postura? Primero es la postura. Una vez que se propone la postura, recién se inicia el proceso de investigación. Entonces, en el caso de la A, nos menciona preguntar por el objetivo, ¿no? Que se va a debatir sobre los aspectos positivos y negativos. Muy bien, está preguntando cuál es el objetivo, ¿no? ¿Por qué pregunta cuál es el objetivo? Porque no han establecido su postura. Y justamente en el objetivo, ellos no van a mencionar solamente el tema, ellos no van a mencionar los procesos migratorios, sino que ellos tienen que mencionar si están a favor o en contra de los procesos migratorios. Luego pedir que mencionen sobre cuál de estos aspectos elaborarán sus argumentos, sobre cuál de ellos van a elaborar. Quiere decir que tienen que tener ya cuál es la postura. Después, ayudarlos a buscar más fuentes de información que les permita rebatir los argumentos de otros equipos. Entonces, efectivamente, al preguntar sobre cuál es el objetivo de su debate, es que la respuesta es la A. Muy bien. Ujú. El caso creo que había marcado la B. Aquí se está hablando de argumentos. Ya se está hablando de argumentos, pero los argumentos entran en la parte de la organización. Aquí todavía estamos en la parte de la planificación. 8A. Muy bien. 9. Los estudiantes están planificando sus textos orales para participar en el debate. Durante la búsqueda de información, uno de los equipos le comenta a la docente que en Internet encontró el siguiente blog. Muy bien, revisen el blog. Ujú. La docente revisó el blog encontrado por el equipo y nota que incluye información inexacta, por lo cual considera que no es confiable. Muy bien, subrayamos, no es confiable el blog. Por ello, busca promover que los estudiantes cuenten con algunos criterios que los ayuden a seleccionar fuentes de información confiables. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas será la más adecuada? Alternativa A, B o C.
Muy bien. Muy bien, estimados colegas, ya estamos a minutos de concluir nuestra sesión. 9. Muy bien. Entonces también una de las preguntas que se ha mencionado en varias, sobre todo sobre los exámenes más antiguos, es sobre las fuentes de información y cuáles son los criterios que los maestros deben conocer sobre estas fuentes. Y tenemos, ¿no? Como ustedes han escrito por el chat, la alternativa A, preguntarle si el blog tiene el respaldo de alguna institución académica. Muy bien. Luego solicitar que comprueben si el contenido que ofrece dicho blog se basa en investigaciones que tratan sobre la migración. Muy bien, estimados colegas, esa es la respuesta. Yo quiero pedirles que ustedes, por favor, me mencionen 2 características más que deberían tener las fuentes de información que sean confiables. A ver, ¿qué características deben tener las fuentes que sean confiables? Pueden escribirlo por el chat. Pueden escribirlo por el chat. Muy bien. Tiene que tener 5 años de antigüedad, no más. Muy bien. Actualizado. 5 años de antigüedad. Tiene que estar respaldado por una institución académica. Una de las características también es que debe tener fuentes de información de dónde se ha sacado, esa información de qué fuente se ha sacado, también es importante. Muy bien. Muy bien, estimados colegas. Pregunta número 10. También una pregunta bastante extensa. Vamos a ver. Ujú. Los estudiantes organizados en equipos ensayan las intervenciones que realizarán en el debate. En este contexto, la docente nota que varios estudiantes no modulan adecuadamente su voz, emplean pocos gestos y no establecen contacto visual con sus interlocutores. Por esta razón, ella busca orientar a dichos estudiantes a incorporar estos recursos en sus textos orales. Muy bien, ¿a qué recursos se refiere? A la parte de la modulación, de los gestos, del contacto visual. Muy bien, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada, estimados colegas? A, B o C. Muy bien, tenemos ya
10. Con esta pregunta creo que nos despedimos. Con la pregunta número 10 tenemos la B. Ujú. Entonces, también se ha visto preguntas referidas a los recursos expresivos. Es importante que tengamos en cuenta, estimados colegas, los recursos expresivos no verbales y los recursos expresivos paraverbales, ¿sí? Se han construido preguntas en torno a las características de estos recursos. Entonces, ya para despedirnos, estimados colegas, yo quiero preguntarles, ¿sí? Cuando nosotros vemos la parte de la modulación de voz, el tono, las pausas, el timbre, ¿qué estamos viendo? ¿Qué tipo de recurso expresivo estamos viendo? Cuando vemos la dicción, repito, la entonación, el volumen, el timbre, ¿qué vemos? Lo paraverbal, muy bien, que tiene que ver con nuestra voz, ¿no? Eso es lo paraverbal. Y cuando vemos los gestos, maestros, vemos los gestos, vemos el contacto visual, las manos, nuestro cuerpo en sí, el movilizarnos por nuestro espacio, las imágenes, la música, qué tipo estamos, los no verbales, muy bien, los no verbales, muy bien. Y que se divide en kinésico, ¿no? También en kinésico, y uy, se me fue el otro. Uy, si por ahí alguien me hace acordar, kinésico y ya, a las 10 como que el cerebro se va cerrando ya, maestro, ¿sí? Ahí me debo acordar. Si por ahí alguien se acuerda, el desplazamiento del lugar tiene su nombre, pero el kinésico, mm, ahí voy a recordar, no se preocupe, ahora viene a mi mente. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? Teniendo en cuenta lo proxémico, muy bien. 2011, sí, pues ya ves, sí, sí viene, muy bien. Gracias, maestra Jenny. Sí, los recursos expresivos también vienen, estimados maestros, vienen. Era proxémico, ¿no? El desplazamiento que hacemos de un lugar a otro es lo proxémico. Muy bien, entonces en el caso de la 10, ¿qué nos dice la A? Brindar una definición de recursos paraverbales y no verbales, ¿no? Y hacer énfasis en la importancia de utilizarlos durante el desarrollo de un debate. Muy bien, ¿ustedes han marcado la A? Creo, ¿no? O sí, ahí vamos a ver, ¿qué han marcado, colegas? Ya, decía yo, qué raro. Muy bien. Descartamos la A porque el maestro es quien le brinda la definición. Lo ideal sería que sean ellos quienes investiguen. Entonces descartamos la A. B. Preguntarles si solo el contenido verbal de un texto es suficiente. Muy bien. Ya al preguntarles está trabajando la parte de la reflexión, ¿no? Luego pedirles que expliquen si creen nuevamente el maestro sigue reflexionando con sus estudiantes, ¿no? Y a partir de la reflexión que hace con sus estudiantes, en la que procura que ellos deduzcan la importancia y valoren también la importancia del uso de los recursos expresivos, es que les solicita que vuelvan a practicar haciendo uso de estos recursos. Pero es a partir de la reflexión que ha hecho con sus estudiantes. Por lo tanto, sería la 10B. Muy bien, estimados colegas. Aquí nos quedamos, ¿sí? Tenemos pendiente nuestras 6 preguntitas más. Lo vamos a resolver la siguiente clase, ¿no? A la maestra Esther, sí, hemos resuelto, maestra Esther, el 2024. Hace 2, 3 semanas hemos resuelto el 2024. Pero si todos están de acuerdo, yo puedo volver a resolver todo el examen del 2024. Ustedes díganlo nada más, ¿no? Ujú. ¿Sí? Bueno, no hay problema. Yo vuelvo a retomar preguntas del 2024. Sí, sí. Ya, perfecto. Pero sí lo hemos resuelto. Miren, ahorita estoy en preguntas del 2019. ¿No? Hace como 2, 3 semanas empecé
Bueno, hace ya meses he empezado con 2024, he bajado, y ahora hace como 2, 3 semanas toqué 2024, estoy bajando, ya estoy en el 2019, pero si ustedes desean, voy a volver para la próxima semana a retomarlo del 2024. No se preocupen, maestro. ¿Sí? Muy bien, estimados colegas. Muchísimas gracias por su atención, por su confianza. Nos estamos reencontrando el día martes con el examen del 2024. Voy a tomar algunas preguntas, ¿sí? Ujú. Sí, en ese canal, esta Carmencita ya lo resolvimos con otros docentes. No voy a tomar algunas que son las más complicaditas del 2024. Ya voy a seleccionar las más complicadas, ¿sí? Las más sencillitas no, las más complicadas voy a seleccionar. Gracias, maestros. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Gracias, gracias. Bendiciones. Cuídense.